Existen momentos o situaciones en que la vida cotidiana parece ser de otro lugar. Un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido. Un lugar donde todo es posible. En los mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración, Douglas Josué. Buenas noches, mi nombre es Douglas Josué. Hoy vamos a hablar de un caso que se titula Edward Monroe, quien nació con una extraña condición, y se trata de un gemelo parásito que no dejó vivir en paz y terminó en un lamentable suceso. Pero vamos a escuchar este relato y luego sacaremos las conclusiones. La verdadera, extraña y real historia de Edward Monroe es verídica hasta donde se sabe, aunque la totalidad del relato se ha perdido en el tiempo, pues su inusual caso ocurrió muy temprano en la historia médica y se hace referencia a él solo en los cuentos que la gente comenzó a pasar a sus allegados, familiares y conocidos. De hecho, la historia de su vida se ha vuelto tan confusa con el paso del tiempo que hoy en día no hay fecha exacta del nacimiento o muerte de Edward. Para los investigadores modernos, nació y murió en Inglaterra en algún punto del siglo XIX. Algunos apuntan hacia la fecha de 1887. Su madre era la condesa de Darlington y bajo el poder de ese apellido se extendían infinitos prados y campos de cosecha que mediante tributos arrendatarios y un suculento comercio a base de cereales y ganado permitían a la familia vivir de un modo más que privilegiado. El castillo se hallaba en la ladera del sur del condado de Portsmouth, bordeando unos impresionantes acantilados que vigilaban el embravecido mar del norte. Las vistas eran espectaculares y fantásticas, y todo hacía presagiar aquella tarde que con la llegada del tercer varón, la familia Monroe quedaría finalmente bendecida. Pero no fue así. Algo en la gestión del feto se torció. Cuando se cumplían los últimos meses del embarazo, así trató de explicarlo el doctor Bridgewater, al contrariado padre de la familia, Sir William Pitt Monroe, al que no le pareció nada bien que entre su descendencia se hallase la ominosa huella de una malformación. Efectivamente, el niño Edward había nacido más que entero. La madre dormía exhausta junto al recién llegado, pero el doctor Bridgewater y la matrona que le asistía encontraron cuanto menos extraña la parte posterior de la cabeza del bebé. La vida de Edward se transformaría así en una de las historias más raras y dolorosas de la deformidad humana. Edward Monroe, al parecer un joven erudito de grandes conocimientos, buen estudiante y músico violinista de mucha habilidad, en posesión de una gran fortuna natural, quien iba a ser el heredero de una de las familias más ricas y nobles de Inglaterra. Joven que sin embargo nunca reclamó el título de la nobleza y se suicidó a la temprana edad de 23 años. Vivía en un retiro autoimpuesto absoluto, evitando las visitas incluso de los miembros de su familia. Se dice que era muy guapo cuando se le veía de frente. Edward Monroe padeció de una rara malformación que lo hizo nacer con un rostro extra, que era de mujer, en la parte de atrás de su cabeza. El rostro femenino era como una máscara ocupando solo una pequeña zona de la parte posterior del cráneo, en la que sería su nuca. Tenía dos caras. Según se cuenta,
Ese rostro no hablaba, no comía ni bebía, pero aún así podía reír y llorar mostrando signos de inteligencia de un aire maligno. Se trataba de su gemelo parásito, carne de su carne. Adorable como un sueño, atroz como un demonio, se le había visto sonriendo y burlándose con muecas mientras Mondroid lloraba. Según cuenta la leyenda, sus ojos seguían los movimientos de quien se le ponía de frente, moviendo los labios sin cesar. La voz era inaudible, pero Mondroid aseguraba que durante la noche no podía conciliar el sueño debido a los odiosos susurros de su gemela diabólica Nonata, tal como él le llamaba, la que nunca duerme y que me habla de tales cosas de las que solo se oyen en el infierno. Llegó incluso a pedir a los médicos que hicieran lo posible por extraerla de su vida. Los padres buscaron la manera de aliviar a su hijo de semejante carga, pero las operaciones de cirugía nada desarrolladas por aquella época no aseguraban que pudiera sobrevivir tras la operación. Lleno de coraje y desesperación, Edward pedía a sus padres luchar por el intento, pero el temor amedrentó la decisión última y los padres no cedieron la arriesgada petición. Librarse de aquel rostro terminó siendo para Edward una obsesión que lo llevaría a la misma muerte. La imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados, estoy cosido a este demonio porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo tenga que morir. Estas eran las palabras del desventurado Edward Mondroid. Aunque lo vigilaban constantemente, consiguió beber veneno, debido a lo cual murió. Solo dejó una carta en la que agradecía a sus padres y a sus hermanos el cariño recibido y en la que hacía la última petición inaudible: que su cara demoníaca fuera destruida antes de su funeral para que no continuase con sus espantosos susurros aún después de la muerte. Algunos relatan que los médicos decidieron extirpar la cara maligna antes de enterrarlo para cumplir el deseo del joven y darle paz y descanso a su alma. Por una petición anterior, fue enterrado en tierra baldía, sin ninguna lápida o marca que dejaría constancia de su tumba. Escuchado el relato, y a pesar de haber nacido con todas las condiciones económicas, el destino le hizo un juego inexplicable, que hoy en día es todo un misterio. Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@gmail.com. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Facebook o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de En los mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué.